Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer la lectura del documento COMPES 3866. Resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumento de la productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio 0,2 puntos porcentuales del crecimiento total de la economía colombiana entre 2000 y 2014. Esta cifra contrasta con los 5 puntos que aportó la productividad del crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallos del mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y por lo tanto inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de la baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entidades del orden nacional. En general, la falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa entre ellas ha generado ineficiencia y ausencia de foco en la definición de los programas, cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar esos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que redunden en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo, el presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas del mercado, de gobierno y articulación que inhiben el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado o de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como de absorber y transferir conocimiento y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y un aumento en la pertinencia de la oferta de programas de formación para el trabajo Igualmente, busca aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento. La última estrategia promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esa estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y sofisticación como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar una estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental. El uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo del Gobierno Nacional sobre tales apuestas productivas busca atender las fallas del mercado y del gobierno para promover activamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados y en los cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantiza la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores en el largo plazo. Para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de desarrollo productivo y usar esos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y el gobierno identificadas en las agendas integradas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación departamentales, así serán construidos en el marco de las comisiones regionales de competitividad.
La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Departamento Nacional de Planeación tendrá a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4,2% en el periodo 2000-2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el stock capital, la aprobación activa y los niveles de escolaridad de la misma. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado a más a la acumulación del capital físico y de fuerza laboral que a aumentos en productividad. Autores como Lederman y Maloney estiman que las ganancias en productividad, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento del Producto Interno Bruto entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación con datos de The Conference Board, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre 2000 y 2014. Por el contrario, la PTF restó 0,2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con una concentración de la producción de bienes con baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron de representar el 60% de productos no provenientes de la industria del total de exportaciones en 2006 al 33% en 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas, sino por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014, el PIB nacional creció un promedio de 4,8%, jalonado por un aumento de 6,2% de la demanda interna y frenado por una disminución del 1,4% de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriormente mencionados, como el programa de transformación productiva. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco en la solución de fallos de mercado del gobierno, la definición de agendas nacionales de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vacaciones productivas subnacionales. Le falta la articulación de esfuerzos públicos y privadas alrededor de problemas y apuestas productivas específicas y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallos de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento, y en particular para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental. A partir de metodologías únicas, dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, y por lo tanto fomentará el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas y políticas previas al desarrollo productivo y la justificación de la presente política.
El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructura la política y los lineamientos que guían al accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, además de los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en el caso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional y de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agenda Integral de Competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan completamente complementarias y deben estar articuladas con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y de transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevará a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Logístico y Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 2. Antecedentes y justificación. 2.1. Situación actual, bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos de productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante importante del ingreso per cápita de los países en las últimas décadas. Siguiendo a Helms y Warsiak, se concluye que Colombia, dado su nivel actual de PIB per cápita, debería impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados, con el fin de promover aumentos en productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Ocampo y Rodríguez consideran que condiciones de competitividad favorables no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que se requieren acciones en desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En ese sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de las empresas, sectores y cadenas, tanto a las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada iniciativa ha cambiado con los años. Sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares a la práctica. Aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocaban en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación con el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan contenía el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en su terminación prematura. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la de promoción de comercio exterior
y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también confluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad, que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. Primero, la falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre la estrategia y la política de competitividad que trascendían el área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. Segundo, la dificultad de impulsar las políticas y programas por la inexistencia de un esquema institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial. Tercero, insuficiente participación del sector privado y público. Y cuarto, falla de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas políticos, teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía e integración público-privada y en virtud del recientemente firmado Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos en el 2002, se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones exigentes del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando y optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad y competitividad y a fines desarrollados entre 1998 y 2006. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, además de los siguientes fallas. Primero, duplicación de esfuerzos y análisis de este programa del gobierno. 2. Bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado y transversal. 3. La falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. Y cuarto, falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y otras agencias clave para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignan en el documento COMPES 3439. Institucionalidad y principios rectores de política para la competitividad y productividad. Este documento propuso la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad de la Comisión Nacional de Competitividad con su instancia coordinadora. Esta comisión organizaba el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que recogieron, entre otros, los sectores anteriormente llamados clase mundial en el documento COMPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entre estos sectores se incluyeron tanto sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional, como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados que la que existía con los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitieron hacer un mejor seguimiento de los planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación del Banco Internacional de Desarrollo encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámara de Comercio
encontró en 2011, tras 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Mitchell también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Turismo e Industria para apoyar a las CRC y de la buena percepción que estas tienen sobre su labor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura, educación técnica y tecnología o incluso seguridad y justicia. En el periodo 2010-2016 ha estado caracterizado por un marco institucional definido por el Decreto 1500 de 2012, que redefinió y organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, bajo un nuevo lineamiento y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad en tal sistema. El decreto definió 3 pilares sobre los cuales el CNCI trabajaría en la formulación e implementación de políticas: competitividad, productividad e innovación. En materia de instrumentos de la política se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos en 2 estrategias clave para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores cubiertos en el PTP con el ánimo de hacer de esos una locomotora del crecimiento exportador. La segunda estrategia promueve la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa Impulsa, que propende por el aumento en el número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizados a través de la información del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados muestran importantes logros del DNP en materia productiva. Por ejemplo, entre 2010 y 2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas a 27 millones, jalonado por hortalizas, maíz, café, azúcar crudo, panela, frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas empresas en la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que en el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial en innovación, generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2010 y 2015 negocios por un monto de $10.014 millones con 13.790 compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en sectores como ingeniería y servicios de construcción, materiales de construcción, textiles y confecciones, productos agroindustriales y flores y plantas vivas. Respecto a transferencia de conocimiento y tecnología, entre 2013 y 2016, el DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado en el Centro Nacional de Productividad. En este programa de extensión tecnológica se diagnosticaron los procesos de mercadeo, gestión humana, producción, logística y finanzas de las empresas beneficiarias. A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora y se brindó apoyo para su implementación a través de la adopción de tecnologías de gestión en productos y procesos industriales,
Como resulta preliminar, las 47 empresas que participan en la modalidad individual del programa aumentaron en 16% su calificación en calidad de la gerencia. Tanto el Banco Mundial como Crespi, Fernández Arias y Stein señalan estos mecanismos de intervención como ejes clave de la política de innovación. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el Programa de Desarrollo Rural con Equidad y el Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas. Entre el 2010 y julio de 2014 se movilizaron más de 800.000 millones de pesos para más de 300.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiaron a 1,3 millones de unidades productivas agroindustriales. A pesar de lo anterior, Reina, Oviedo y Tamayo advierten las dificultades del gobierno nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales y discrecionales. Lo anterior, según los autores, impide el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana para el DNP en 2013 del PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. 1. El PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, la cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. 2. El éxito del PTP depende críticamente de que la oferta en materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las apuestas identificadas en el PTP. 3. Urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. 4. La elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y la diversificación y debe tener en cuenta el potencial real de los sectores. 5. Se debe promover la confinanciación por parte del sector privado de las acciones del PTP. 6. Se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y graduación de las apuestas productivas. Y 7. Los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional propiciado en el cierre de brechas. En cuanto al arreglo del SNCI, autores como Slava, Meléndez y Perry sostienen que dicho sistema y la Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ambiente sano para la articulación entre los diferentes actores del sistema, especialmente entre el sector público y el privado. Los autores también rescatan que el rol ha jugado en el sector privado dentro del SNCI, específicamente la participación del Consejo Privado de Competitividad dentro del Comité Ejecutivo del Sistema no solo ha fomentado la colaboración público-privada, sino también ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en periodos de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos en el Convenio 3035 de 2015. Recientemente, la Ley 1753 de 2015 determinó en su artículo 186 la integración del SNCI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un sistema, el SNCCTI. El mismo artículo ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de este sistema. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para su reglamentación está la integración de las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad y CTI con la CRC de cada departamento, con el propósito de articular su agenda de trabajo. Para ello, las CRC deberán ajustar su estructura de manera que garantice la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación público-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante las últimas décadas. Los programas comprendidos en las políticas de promoción de productividad
han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo. Si bien esas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo, esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Han existido demasiados ejecutores y acciones públicas para la competitividad y la productividad, debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y de esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación del trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y la productividad ha sido deficiente en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del Gobierno Nacional hacia la solución de los problemas que aquejaban a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de política provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como que la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de la sofisticación y la diversificación la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico. Son compartidas por el CPC, la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por estas entidades en materia de transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento, acceso a financiamiento, provisión de capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales como el desarrollo productivo. 2.3. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial, que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para que la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno Nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas. Por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental, bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo. A partir de allí, establece el tipo de instrumentos en el que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental.
Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional a la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura económica existe amplio consenso en torno al aumento de la productividad como principal determinante del crecimiento económico en el largo plazo. Con el fin de promover aumentos sostenidos de la productividad, los gobiernos suelen formular PDP, entendidas, según Melo y Rodríguez Clark, como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespi, Fernández Arias y Stein explican que la PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas como las asimetrías de información y las fallas de coordinación. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipo de instrumentos incluye una PDP? Las PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas del mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos en productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Crespi, Fernández Arias Stein, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse, entre otros, en problemas y asimetrías de información. Ocurren cuando los agentes económicos no cuentan con información suficiente para tomar decisiones respecto a un bien o servicio, o les es difícil costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en la transacción tiene información más completa que la contraparte. Externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción, sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación se refiere a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández, Arias y Stein han definido un marco lógico a partir de dos dimensiones. Alcance. Se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algunos sectores en particular. Tipo de intervención. Se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención del mercado. Al cruzar estas dos dimensiones mencionadas se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. 1. Provisión de bienes públicos transversales. 2. Provisión de bienes públicos en sectores específicos. 3. Intervenciones de mercado transversales. 4. Intervenciones de mercado sectoriales. Aquí podemos ver la tabla del marco para identificación de instrumentos. Son algunos ejemplos.
Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Crespi, Fernández, Arias y Stein hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente corren el riesgo de concentrar beneficios y rentas en sectores particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones del mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar inversiones de mercados sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a una falla de mercado identificado. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar esos problemas y mitigar los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales, es necesario saber si las intervenciones en costo efectivo son costo efectivos. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y proveer bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelva directamente. Por último, y para intervenciones sectoriales, se debe analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de esos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumentos y la pregunta clave para el proceso de elaboración. Los instrumentos de una PDP buscan incidir de manera indirecta a la productividad. Por esta razón, responden a las inquietudes del sector privado y la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos en las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar esas mejoras, y cómo ellos pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre otros interrogantes más. En vista del anterior, una PDP debe centrarse principalmente a la provisión de bienes públicos sectoriales y de intervenciones de mercado transversales, que generaron los incentivos para las unidades productoras invierten en mejorar su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para propósito de la ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependiendo de su alcance, a saber, determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Son los factores que operan al interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores deben tener cierto nivel de control. Estos factores deben estar relacionados, entre otras cosas, con la generación, transferencia, absorción y adopción de conocimiento y tecnología. Determinantes relacionados con los factores de producción. Son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva y eficiente, pertinente de los factores que son relevantes para las unidades productoras. Tal es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, del capital financiero necesario para la adquisición o mejora del capital físico o de tierra, y el capital natural, que es fuente de los recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes relacionados con el entorno competitivo y los procesos productivos. Son aquellos que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven las modificaciones que se requieren en los procesos productivos de las unidades productoras para aumentar la posibilidad de acceder de las mismas a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor de los sistemas de calidad y la exposición a mercados internacionales. Siguiendo a Isaacson, la literatura del crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes de la productividad en el mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en largo plazo.
A continuación se explica cómo los determinantes contenidos en cada una de estas categorías afectan la productividad. En este gráfico se pueden determinar la productividad por nivel de acción. Aquí está el entorno, los factores de producción, la unidad productora y acá los determinantes. Bueno, determinantes a nivel de la unidad productora: innovación, emprendimiento y transferencia de conocimiento y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la innovación. Así parece indicarlo el gráfico 2, que muestra una aparente relación positiva entre la PTF y el índice global de la innovación, y entre estas dos variables y el PIB per cápita. La gráfica 2 es la relación entre la productividad y el GLL. Aquí podemos ver todos los muchos países, y acá está Colombia, en el 0,2. Por otra parte, existen dos tipos de transferencia y de absorción del conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto de alcance o catch-up. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande la frontera del conocimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadoras del conocimiento y a los mecanismos para que esto se cree y se acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, McKinsey & Company afirma que esta presenta efectos inmediatos en la productividad y que entre el 75% y el 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia las fronteras eficientes a través de estrategias de incorporación de conocimientos, métodos y tecnologías ya existentes e implementadas con éxito en otras economías. En cuanto a los canales a través de los cuales ocurre la transferencia de conocimiento y tecnología que afectan positivamente la productividad, cabe mencionar que ha sido demostrado por diferentes autores que los países adquieren conocimiento existente en otros países vía I+D y asistencia técnica, entre otros. Por su parte, Arbeláez y Parra encontraron que la implementación de mejoras en procesos de gestión y de mercado aumenta la productividad y las ventas de las firmas colombianas. Finalmente, cabe mencionar que los ingresos de estos pequeños productores agropecuarios que tienen asistencia técnica son 2,2 veces ingresos de aquellos que no reciben dicha asistencia. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, los países más cercanos a la frontera de producción, con trabajadores más educados y productivos y mayores inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en productividad. Según Gelek y Van Potlesberg de la Potterie, la generación de conocimiento liderado por las firmas facilita el surgimiento de emprendimientos de alto valor agregado, que a través de nuevos procesos de producción dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. McKinsey & Company estiman que el 18% de la productividad potencial de los países emergentes será producto de desplazamientos de la frontera del conocimiento. Determinantes relacionados con la provisión de factores de producción. Capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad, mientras la educación básica, media, técnica y tecnológica facilitan la absorción y utilización del conocimiento y tecnología. La educación profesional y de posgrado es indispensable para la generación de procesos innovadores. Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellos demandados por los empleadores son habituales en los mercados laborales. Sin embargo, una persistente escasez y disparidad entre esas variables suele reflejar problemas estructurales en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral
y restringen el crecimiento económico de los países. De acuerdo con Hausman y Roderick, la escasez de capital humano es uno de los principales limitantes en un proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo. Financiamiento. Autores como Isaacson y Aghion, Howitt y Mayer-Froese resaltan cómo la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades de inversión. El sector financiero también garantiza una distribución más eficiente de los recursos en el aparato productivo, una mayor acumulación del capital físico, una mejor transferencia y adaptación de tecnología y una mayor especialización en la economía. Por vía de esos canales, el financiamiento incide en incrementar de la productividad, lo cual a su vez permite a los países converger hacia la frontera de producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos pueden generar una asignación ineficiente de recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas o proyectos poco productivos sobre otros más productivos, lo cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Determinantes de entorno, encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos y la inserción en cadenas globales, escalamiento de procesos productivos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de la reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse de actividades que generan bajo valor a través de alto valor agregado, impulsando la diversificación y sofisticación de la producción. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local, que realizó emparejamientos y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados logrados en los primeros años mostró que la productividad de los proveedores aumentó en un 17%, mientras que el valor agregado por trabajador creció en un 13,7%. Calidad. Como lo sugiere Sanetra y Marbon, el ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran valor de normas y reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se trazan. La observancia de dichas normas está directamente asociada a la existencia de una política de calidad, lo cual, según Springhill, debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor final. Según Torres Velázquez, este tipo de política facilita el cumplimiento de objetivos económicos como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costo de transacción. El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de las empresas, lo cual se refleja en un aumento de sus exportaciones. Swan, Temple y Schurmer calcularon que para el caso del Reino Unido, el cumplimiento y certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenía el potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción de estas, mientras las menos productivas salen del mercado. En ese mismo sentido, Bernard, Jensen, Redrick y Scott encuentran que la reasignación intrasectorial e intersectorial de factores de producción como resultado de una apertura del comercio internacional aumenta la productividad de los sectores en los que el país tiene ventaja comparativa. Por otra parte, el comercio y la inversión transnacional son los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías de producción y se construyen nuevas capacidades productivas. Por su parte, Caazara y Rodríguez sostienen que el acceso a una mayor variedad y la calidad de los insumos derivados del comercio es una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales, las empresas suelen invertir en procesos de innovación y absorción y transformación de conocimiento y tecnología, con el fin de adaptar sus bienes y servicios a los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja exposición de las unidades productoras
a los mercados internacionales y limita el crecimiento de la productividad. 3,4. Priorizar las apuestas productivas. A continuación, se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en el ejercicio eficiente de priorizar de apuestas productivas con el fin de que eso redunden en una diversificación de aparato productivo hacia actividades con mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, los países suelen lograr aumentos en su crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permiten producir bienes con un nivel de sofisticación mayor a nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no diste mucho de la capacidad ya instalada. Similarmente, Hausmann y Rodrik resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos como motor del desarrollo económico en países de los que no existe total claridad respecto a cuáles son los bienes cuya producción no existe ventajas. Por su parte, Baxi resalta la importancia de la diversificación en la etapa inicial de desarrollo productiva como determinante de la productividad. Existe evidencia que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco la potencialidad a través de diversificación y posteriormente se centran en la actividad de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado de esta última variable. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía en la medida en que contribuyen a identificar apuestas y sofisticados para cuya producción dicha economía puede tener ventajas. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos. 1. Bienes públicos transversales. 2. Intervenciones de mercados transversales. 3. Bienes públicos y sectoriales. Y 4. Intervenciones de mercados sectoriales. Los dos últimos tipos, conocidos como instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de tiempo y recursos financieros hace imposible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas, ya sean sectores económicos o grupos de productos. Por esta razón, es necesario diseñar una estrategia para priorizar esas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios sin perjuicio de que el ejercicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos de productos. Priorización y falla de mercado, de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación, que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, sofisticación y diversificación. Por este hecho, es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y atender productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento, debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo, o si es posible demostrar que el surgimiento del producto en cuestión genera su propia demanda, ya sea porque, por ejemplo, se tratará de un nuevo producto o porque es una variedad o calidad diferente de un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que no han podido alcanzar este potencial debido a la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación, la solución ideal sería identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender a aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento de la productividad. Sin embargo, esta opción es inviable en términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar una metodología alternativa viable que maximice la probabilidad de que los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento, que no se haya materializado como consecuencia de una o más fallos. En el presente documento se utilizarán dos definiciones completamente
complementarios de venta comparativa, la ventaja comparativa revelada y la ventaja comparativa latente. La VSR se presenta cuando la participación de las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de ese mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La VCL es aquella ventaja comparativa que un país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otras, pero que por alguna falla de mercado no se traduce en exportaciones lo suficientemente grandes como para que dicho país o región tenga una VRC en el producto respectivo. Cabe mencionar aquí que en un país o región pueden tener una VSL aún en productos o variedades que nadie produce en la actualidad. En resumen, se debe cumplir dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. 1. Tener potencial de crecimiento en ventas de exportaciones. Y 2. Que el país cuente con una VCR o VCL para la producción. Es posible afirmar que en un determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones. A. Con VCR o VCL y con potencial de crecimiento. B. Con una VCR o VCL y sin potencial de crecer más. O C. Sin ningún tipo de ventaja comparativa, dado que los instrumentos de una PDP están orientados a identificar y entender fallas de mercado. Los productos de las situaciones B y C no deben ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos en la situación A no hayan crecido a su máximo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. Por lo tanto, posterior a la identificación de productos o sectores en la situación A, es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento en producción, ventas o exportaciones, o la conversión de una ventaja latente en una ventaja revelada. Los productos o sectores en los que se verifique la presencia de fallos de mercado, de gobierno o de articulación deben conformar el conjunto de apuestas identificadas como posiblemente prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas a los sectores con VCR y con VCL difieran entre sí, lo cual implica que los instrumentos también deben diferir. En sectores como VCR suelen presentarse típicamente problemas de asimetría de información y fallas de gobierno que dificultan que los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que en los sectores de VCL priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de esos nuevos sectores. Enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, los costos de transporte, el nivel de ruralidad, la capacidad institucional, entre otros, son factores que inciden en las ventajas comparativas y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas deben tener un enfoque territorial, es decir, debe realizarse en cada departamento. De igual forma, en la medida en que los fallos de mercado difieran entre sectores con VCR y sectores con VCL, se requerirán instrumentos de política distintos en cada departamento para solucionar las respectivas fallas en función de la prevalencia del tipo de ventaja. Marco institucional. Una PDP requiere un marco institucional que propicie el entorno adecuado para garantizar el éxito de la política en el corto, mediano y largo plazo. Como lo señala Crespi, Fernández, Arias y Stein, una PDP requiere no a las mejores prácticas de las políticas, sino a las prácticas de mejor adecuación a las condiciones institucionales. En la misma línea, estas políticas necesitan entidades sólidas para capacitar, para diseñar, implementar, monitorear, evaluar y articularse con otros actores, incluyendo el sector privado. En ese sentido, el diseño de la institucionalidad debe responder principalmente a dos desafíos: la dimensión sistémica de la política. Se refiere a la necesidad de abordar el problema principal a partir de una visión global que identifique los diferentes componentes, procesos, actores, relaciones del sistema. A partir de este enfoque,
imposible formular tanto el diagnóstico como los objetivos y estrategias relacionados con los procesos que ejecutan los actores del sistema en el día a día para su funcionamiento. La gobernabilidad se refiere a las instancias, incentivos y reglas que facilitan el engraje del sistema para la obtención de unos resultados, promueven la participación y facilitan la articulación entre los distintos ministerios y agencias del gobierno nacional, entre el sector público y el privado, y entre el nivel nacional y las regiones para ella. Para ello, la institucionalidad debe diseñar esquemas para que múltiples agencias encargadas de diseñar y ejecutar políticas verticales logren articularse para el desarrollo de estrategias integrales. Principios de la PDP. A partir de los conceptos explicados hasta el momento, se han definido 7 principios rectores de la política de desarrollo productivo. Con esos principios se busca crear mecanismos claros y transparentes en la selección de estrategias e instrumentos tanto en el corto como en el largo plazo, así como garantizar que efectivamente respondan a los objetivos generales y específicos de la política. Los principios son: 1. La PDP incluye únicamente instrumentos específicos como resolver fallos de mercado, de gobierno o de articulación que afectan negativamente. 1. La productividad vía los determinantes aquí presentados. O 2. La diversificación y sofisticación del aparato productivo. Segundo, en la PDP es fundamental la coordinación gobierno, empresa, academia, nación, región y el interior del sector público. En este sentido, la PDP está articulada con otras políticas. Además, la PDP propicia espacios permanentes de diálogo con el sector privado para su seguimiento y para la identificación conjunta de problemas complejos y cambios de sus posibles soluciones. 3. La PDP incorpora únicamente instrumentos de política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano. 4. Cuarto, la PDP tiene una naturaleza experimental, por lo cual tiene preferiblemente instrumentos con efectividad y eficiencia demostrada a través de evidencia empírica o programas pilotos. Quinto, la PDP privilegia instrumentos de desarrollo productivos que son bienes públicos sectoriales o intervenciones de mercado transversales. Sexto, los instrumentos diseñados o ejecutados bajo los lineamientos de la PDP tendrán en cuenta la naturaleza urbana de la población beneficiaria de los mismos, siempre que ello se considere relevante. Y séptimo, la PDP promueve el uso eficiente del capital natural, factor de producción fundamental en el contexto actual para alcanzar procesos sostenidos de aumento de la productividad. Cuarto, diagnóstico. En esta sección se realiza primero un diagnóstico general sobre la productividad en Colombia, para posteriormente sustentar que la baja productividad del aparato productivo responde principalmente a 3 causas. 1. Fallas de mercado o de gobierno que afectan el desempeño de los determinantes y la productividad. 2. Bajos niveles de diversificación y sofisticación. Y 3. Baja capacidad y articulación institucional. Tradicionalmente se han utilizado 2 indicadores para medir la productividad: productividad laboral y productividad total de factores, también llamada productividad multifactorial. Mientras la primera medición muestra el nivel de producto por cada trabajador, la segunda refleja el aporte al producto de las variables diferentes de los factores tradicionales que inciden sobre la producción, lo cual le permite corregir la variación en la medición causada por la intensidad del uso del capital por parte del factor trabajo. Por lo tanto, cuando aumenta la PTF, necesariamente aumenta la PL, pues los crecimientos de la PTF dan lugar a aumentos de la producción, que por definición no están asociados a aumentar en el trabajo. Lo contrario, no necesariamente es cierto. Aumentos en la PL pueden estar asociados a crecimientos nulos o incluso caídas en la PTF. En la medida en que tales aumentos provengan de un auge en la inversión en capital. Colombia ha tenido un importante rezago en materia de productividad. La PTF tuvo un crecimiento anual nulo o negativo durante 12 años en el periodo 1991-2015.
Por el contrario, países de referencia tuvieron tasas de crecimiento de la PTF casi siempre superiores a la de Colombia en ese mismo periodo. Según el Banco Mundial, este estancamiento ha disminuido en 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en Colombia. Se observa que las PTF de los distintos sectores de la economía colombiana crecieron a tasas diferentes entre el 2001 y 2010. Mientras el sector de servicios fue el que más contribuyó o incrementó agregados en la productividad, el aporte del sector industrial fue de apenas 0,1%. Para el caso del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual en la PTF para el periodo 2001-2010 fue de 2,3%. Aquí podemos ver en el gráfico 3 el crecimiento anual de la productividad en Colombia en 1991 a 2015. Como consecuencia del bajo crecimiento de la PTF, la productividad laboral de Colombia ha permanecido en niveles casi constantes durante las últimas décadas. A causa del anterior crecimiento económico del país obedeció en las últimas décadas más a la acumulación de trabajo que a la incrementación de productividad laboral. La minería fue la única rama de actividad económica con crecimiento promedio significativos para la productividad laboral entre 2008 y 2015. Debido a su baja concentración de empleo y su uso intensivo del capital, las demás ramas tuvieron un crecimiento promedio menores a 1% o negativos. Aquí se puede el gráfico 4, la productividad en Colombia y países pares, entre 1960 y 2011. Adicionalmente, el empleo se ha concentrado en los últimos años en ramas de baja productividad, como comercio, servicios comunales y agricultura. En este mismo sentido, la misión del sistema de ciudades encontró que solo el 4% de las empresas de dicho sistema pertenecen a sectores transables, son altamente productivas y generan el 12% del empleo en sus áreas de influencia. Por el contrario, el 60% de las empresas pertenecen a los sectores no transables, poseen baja productividad y generan el 39% del empleo. Aquí podemos ver el gráfico 5, la productividad laboral y el empleo entre 2008 y 2015. Aquí están todos los trabajos, bueno. Es importante mencionar que la heterogeneidad del crecimiento de la productividad laboral en Colombia tiene no solo una dimensión sectorial, sino también otra territorial. Las condiciones geográficas, el acceso a recursos naturales, la calidad y cantidad de la fuerza laboral y los costos de transporte, entre otros, son algunos de los factores que varían entre regiones e inciden en la productividad de las unidades productores. Esta diferencia se refleja en las brechas de productividad laboral entre departamentos. Mientras la de Cauca creció 6,5% en la última década, la de Cundinamarca creció 0,88%. Se observa además que la productividad tendió a ser mayor en promedio en aquellos departamentos con mayor tamaño económico. Lo anterior exige estrategias diferenciadas de desarrollo productivo y expone de presente la exigencia de productividad y aprovechamiento de altos niveles de productividad en algunos sectores, desplazamiento de factores de producción hacia ellos mismos. Acá está el gráfico 6, productividad laboral por departamento. Con este gráfico damos por terminada la lectura del documento COMPES. Muchas gracias por su atención.